Cuántico, ¿cómo funciona la computación cuántica? En los próximos años pasaremos de la era digital a la era cuántica. En este artículo presentamos los elementos básicos de la computación cuántica, una de las tecnologías con más potencial disruptivo. La transformación digital está generando cambios en el mundo más rápido que nunca. ¿Creerías que la era digital está por acabarse? Ya se ha señalado la alfabetización digital como un área donde el conocimiento abierto y las oportunidades accesibles para aprender sobre la tecnología son urgentes para abordar las brechas en el desarrollo social y económico. Aprender de los conceptos claves de la era digital se volverá aún más crítico ante la inminente llegada de otra nueva ola tecnológica capaz de transformar los modelos existentes con una velocidad y potencia asombrosa, las tecnologías cuánticas. En este artículo, comparamos los conceptos básicos de la computación tradicional y la computación cuántica, y también comenzamos a explorar su aplicación en otras áreas relacionadas. ¿Qué son las tecnologías cuánticas? A lo largo de la historia, el ser humano ha ido desarrollando tecnología a medida que ha ido entendiendo el funcionamiento de la naturaleza a través de la ciencia. Entre los años 1900 y 1930, el estudio de algunos fenómenos físicos que aún no estaban bien entendidos dio lugar a una nueva teoría física, la mecánica cuántica. Esta teoría describe y explica el funcionamiento del mundo microscópico, hábitat natural de moléculas, átomos o electrones. Gracias a ella no solo se ha conseguido explicar esos fenómenos, sino que ha sido posible entender que la realidad subatómica funciona de forma completamente contraintuitiva, casi mágica, y que en el mundo microscópico tienen lugar sucesos que no ocurren en el mundo macroscópico. Entre estas propiedades cuánticas se incluyen la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico y el teletransporte cuántico. La superposición cuántica describe cómo una partícula puede estar en diferentes estados a la vez. El entrelazamiento cuántico describe cómo dos partículas tan separadas como se desee pueden estar correlacionadas de forma que, al interactuar con una, la otra se entera. El teletransporte cuántico utiliza el entrelazamiento cuántico para enviar información de un lugar a otro del espacio sin necesidad de viajar a través de él. Las tecnologías cuánticas son basadas en estas propiedades cuánticas de la naturaleza subatómica. En este caso, hoy en día el entendimiento del mundo microscópico a través de la mecánica cuántica nos permite inventar y diseñar tecnologías capaces de mejorar la vida de las personas. Hay muchas y muy diferentes tecnologías que utilizan fenómenos cuánticos y, algunas de ellas, como el láser o las imágenes por resonancia magnética, IRM, llevan ya entre nosotros más de medio siglo. Sin embargo, actualmente estamos presenciando una revolución tecnológica en áreas como la computación cuántica, la información cuántica, la simulación cuántica, la óptica cuántica, la metrología cuántica, los relojes cuánticos o los sensores cuánticos. ¿Qué es la computación cuántica? Primero, hay que entender la computación clásica. Para entender cómo funcionan los computadores cuánticos es conveniente explicar primero cómo funcionan los computadores que utilizamos a diario, a los que nos referiremos en este documento como computadores digitales o clásicos. Estos, al igual que el resto de los dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos móviles, utilizan bits como unidades fundamentales de memoria. Esto significa que los programas y aplicaciones están codificados en bits, es decir, en lenguaje binario de ceros y unos. Cada vez que interactuamos con cualquiera de estos dispositivos, por ejemplo pulsando una tecla del teclado, se crean, destruyen o modifican cadenas de ceros y unos dentro de la computadora. La pregunta interesante es, ¿qué son físicamente estos ceros y unos dentro de la computadora? Los estados 0 y 1 de los bits se corresponden con corriente eléctrica que circula, o no, a través de unas piezas microscópicas denominadas transistores, que actúan como interruptores. Cuando no circula corriente, el transistor está apagado y se corresponde con un bit 0, y cuando circula está encendido y se corresponde con un bit 1. De forma más simplificada,
Es como si los bits 0 y 1 se correspondiesen con huecos, de manera que un hueco vacío es un bit 0 y un hueco ocupado por un electrón es un bit 1. Es por este motivo que estos dispositivos se llaman electrónicos. A modo de ejemplo, en la figura 1 se muestra la escritura en lenguaje binario de algunos caracteres. Ahora que tenemos una idea de cómo funcionan los computadores actuales, tratemos de entender cómo funcionan los cuánticos. De los bits a qubits. La unidad fundamental de información en computación cuántica es el quantum bit o qubit. Los qubits son, por definición, sistemas cuánticos de dos niveles. Ahora veremos ejemplos que al igual que los bits pueden estar en el nivel bajo, que se corresponde con un estado de baja excitación o energía definido como 0, o en el nivel alto, que se corresponde con un estado de mayor excitación o definido como 1. Sin embargo, y aquí radica la diferencia fundamental con la computación clásica, los qubits también pueden estar en cualquiera de los infinitos estados intermedios entre el 0 y el 1, como por ejemplo un estado que sea mitad 0 y mitad 1, o 3/4 de 0 y 1/4 de 1. Este fenómeno se conoce como superposición cuántica y es natural en sistemas cuánticos. Algoritmos cuánticos, computación exponencialmente más poderosa y eficiente. El propósito de los computadores cuánticos es aprovechar estas propiedades cuánticas de los qubits, como sistemas cuánticos que son, para poder correr algoritmos cuánticos que utilizan la superposición y el entrelazamiento para ofrecer una capacidad de procesamiento mucho mayor que los clásicos. Es importante indicar que el verdadero cambio de paradigma no consiste en hacer lo mismo que hacen las computadoras digitales o clásicas las actuales, pero más rápido, como de forma errónea se puede leer en muchos artículos, sino que los algoritmos cuánticos permiten realizar ciertas operaciones de una manera totalmente diferente que en muchos casos resulta ser más eficiente, es decir, en mucho menos tiempo o utilizando muchos menos recursos computacionales. Veamos un ejemplo concreto de lo que esto implica. Imaginemos que estamos en Bogotá y queremos saber cuál es la mejor ruta para llegar a Lima de entre 1.000.000 de opciones para llegar, n igual 1.000.000. De cara a poder utilizar computadoras para encontrar el camino óptimo necesitamos digitalizar 1.000.000 opciones, lo que implica traducirlas a lenguaje de bits para el computador clásico y a qubits para el computador cuántico. Mientras que una computadora clásica necesitaría ir uno por uno analizando todos los caminos hasta encontrar el deseado, una computadora cuántica se aprovecha del proceso conocido como paralelismo cuántico que le permite considerar todos los caminos a la vez. Esto implica que, si bien la computadora clásica necesita del orden de n/2 pasos o iteraciones, es decir, 500.000 intentos, la computadora cuántica encontrará la ruta óptima tras solo n operaciones sobre el registro, es decir, 1000 intentos. En el caso anterior la ventaja es cuadrática, pero en otros casos es incluso exponencial, lo que significa que con n qubits podemos obtener una capacidad computacional equivalente a 2n bits. Para ejemplificar esto, es frecuente contar que con unos 270 qubits se podrían tener más estados base en un computador cuántico, más cadenas de caracteres diferentes y simultáneas que el número de átomos en el universo, que se estima en torno a 280. Otro ejemplo, es que se estima que con un computador cuántico de entre 2000 y 2500 qubits se podría romper prácticamente toda la criptografía utilizada hoy en día, la conocida como criptografía de clave pública. ¿Por qué es importante saber sobre la tecnología cuántica? Estamos en un momento de transformación digital en el que distintas tecnologías emergentes como blockchain, inteligencia artificial, drones, Internet de las cosas, realidad virtual, 5G, impresoras 3D, robots o vehículos autónomos tienen cada vez más presencia en múltiples ámbitos y sectores. Estas tecnologías, llamadas a mejorar la calidad de vida del ser humano acelerando el desarrollo y generando impacto social, avanzan hoy en día de manera paralela. Solo en contadas ocasiones vemos compañías desarrollando productos que exploten combinaciones de dos o más de estas tecnologías, como blockchain y drones e inteligencia artificial.
Si bien están destinadas a converger generando así un impacto exponencialmente mayor, la etapa inicial de desarrollo en que se encuentran y la escasez de desarrolladores y personas con perfiles técnicos hacen que las convergencias sean aún una tarea pendiente. De las tecnologías cuánticas, por su potencial disruptivo, se espera que no solo converjan con todas estas nuevas tecnologías, sino que tengan una influencia transversal en prácticamente la totalidad de ellas. La computación cuántica amenazará la autenticación, intercambio y almacenamiento seguro de datos, teniendo un impacto mayor en aquellas tecnologías en las que la criptografía tiene un rol más relevante, como ciberseguridad o blockchain, y un impacto negativo menor pero también a considerar en tecnologías como 5G, y otros drones. Próximamente en abierto al público destacaremos algunos ejemplos concretos de cómo la aplicación de las tecnologías cuánticas está siendo disruptiva en varios sectores y cómo el conocimiento abierto nos aporta en la preparación para estas disrupciones. Mientras tanto, les invitamos a aprender en profundidad sobre el tema a través de la publicación Tecnologías Cuánticas, una oportunidad transversal e interdisciplinar para la transformación digital y el impacto social. En los últimos años, algunas grandes empresas de tecnología como IBM, Microsoft, Intel o Google están trabajando en relativo silencio sobre algo que suena muy bien, la computación cuántica. El principal problema de esto, al menos para nosotros, es que es complicado saber qué es exactamente y para qué puede ser útil. Hay algunas preguntas que se pueden resolver fácilmente. Por ejemplo, la computación cuántica no va a servir de momento para que tengas más FPS en tu tarjeta gráfica. Tampoco será todo tan fácil como cambiar la CPU de tu ordenador por una cuántica para que se vuelva hiperrápido. La computación cuántica es fundamentalmente distinta a la computación a la que estamos acostumbrados, y en este artículo vamos a tratar de arrojar algo de luz sobre el asunto. ¿Cuál es el origen de la computación cuántica? A principios del siglo XX, Planck y Einstein proponen que la luz no es una onda continua, como las ondas de un estanque, sino que está dividida en pequeños paquetes o cuantos. Esta idea, en apariencia simple, servía para resolver un problema llamado la catástrofe ultravioleta. Pero a lo largo de los años otros físicos fueron desarrollándola y llegando a conclusiones sorprendentes sobre la materia, de las cuales a nosotros nos interesarán dos, la superposición de estados y el entrelazamiento. Para entender por qué nos interesan, hagamos un pequeño receso y pensemos en cómo funciona un ordenador clásico. La unidad básica de información es el bit, que puede tener dos estados posibles, 1 o 0, y con los que podemos realizar varias operaciones lógicas, AND, NOT, OR. Juntando n bits podemos representar números y operar sobre esos números, pero con limitaciones, solo podemos representar hasta 2n estados distintos, y si queremos cambiar x bits tenemos que realizar al menos x operaciones sobre ellos, no hay forma de cambiarlos mágicamente sin tocarlos. Pues bien, la superposición y el entrelazamiento nos permiten reducir esas limitaciones. Con la superposición podemos almacenar muchos más que solo 2n estados con n bits cuánticos, qubits, y el entrelazamiento mantiene fijas ciertas relaciones entre qubits de tal forma que las operaciones en un qubit afectan forzosamente al resto. La superposición, si bien parece una bendición a primera vista, también es un problema. Tal y como demostraba Alexander Olevo en 1973, aunque tengamos muchos más estados que podemos guardar en n qubits, en la práctica solo podemos leer 2n distintos. El por qué lo veíamos en un artículo en GenBeta sobre las bases de la computación cuántica, un qubit no vale solo 1 o 0 como un bit normal, sino que puede ser un 1 en un 80% y un 0 en un 20%. El problema es que cuando lo leemos solo podemos obtener o 1 o 0, y las probabilidades que tenía cada valor de salir se pierden porque al medirlo lo hemos modificado.
Esa discrepancia entre la información que guardan los qubits y la que podemos leer nosotros llevaba a Benioff y a Feynman a demostrar que un ordenador clásico no sería capaz de simular un sistema cuántico sin una cantidad desproporcionada de recursos, y a proponer modelos para un ordenador cuántico que sí fuese capaz de hacer esa simulación. Esos ordenadores cuánticos probablemente no serían más que una curiosidad científica sin el segundo concepto, el entrelazamiento, que permite desarrollar dos algoritmos bastante relevantes, el temple cuántico en 1989 y el algoritmo de Shor en 1994. El primero permite encontrar valores mínimos de funciones, que así dicho no suena muy interesante pero tiene aplicaciones en inteligencia artificial y aprendizaje automático, tal y como comentamos en otro artículo. Por ejemplo, si conseguimos codificar la tasa de error de una red neuronal como una función a la que podamos aplicar temple cuántico, ese valor mínimo nos dirá cómo configurar la red neuronal para que sea lo más eficiente posible. El segundo algoritmo, el algoritmo de Shor, nos sirve para descomponer un número en sus factores primos de manera mucho más eficiente que lo que podamos lograr en un ordenador normal. Así dicho, de nuevo, no suena para nada interesante. Pero si os digo que ASA, uno de los algoritmos más usados para proteger y cifrar datos en Internet, se basa en que factorizar números es exponencialmente lento, añadir un bit a la clave implica doblar el tiempo que se tarda en hacer un ataque por fuerza bruta, entonces la cosa cambia. Un ordenador cuántico con suficientes qubits dejaría completamente obsoletos muchos sistemas de cifrado. ¿Qué se ha conseguido hasta el momento con la computación cuántica? Hasta ahora, la computación cuántica es un campo que no se ha aplicado mucho en el mundo real. Para que nos hagamos una idea, con los 20 qubits del ordenador cuántico comercial que anunciaba IBM, podríamos aplicar el algoritmo de factorización de Shor solo a números menores que 1.048.576, que como os podéis imaginar no es muy impresionante. Aún así, el campo tiene una evolución prometedora. En 1998 se presentó el primer ordenador cuántico, solo 2 qubits, y necesitaba una máquina de resonancia magnética nuclear para resolver un problema de juguete, el llamado problema de Deutsch-Hodgson. En 2001 se ejecutó por primera vez el algoritmo de Shor. Solo 6 años más tarde, en 2007, Dewey presentaba su primer ordenador capaz de ejecutar el temple cuántico con 16 qubits. Este año, la misma compañía anunciaba un ordenador de temple cuántico de 2000 qubits. Por otra parte, los nuevos computadores de IBM, aunque con menos qubits, son capaces de implementar algoritmos genéricos y no solo el del temple cuántico. En resumidas cuentas, parece que el empuje es fuerte y que la computación cuántica cada vez será más aplicable a problemas reales. ¿Cuáles pueden ser esas aplicaciones? Como comentábamos antes, el algoritmo del temple cuántico es muy apropiado para problemas de aprendizaje automático, lo cual hace de los ordenadores que lo implementen sean extremadamente útiles, aunque lo único que puedan hacer sea ejecutar ese único algoritmo. Si se pueden desarrollar sistemas que, por ejemplo, sean capaces de transcribir conversaciones o identificar objetos en imágenes y se puedan traducir para entrenarlos en ordenadores cuánticos, los resultados podrían ser órdenes de magnitud mejores que los ya existentes. El mismo algoritmo también se podría usar para encontrar soluciones a problemas en medicina o química, como encontrar los métodos óptimos de tratamiento para un paciente o estudiar las posibles estructuras de moléculas complejas. Los ordenadores cuánticos genéricos, que aunque ahora mismo disponen de menos qubits, sí podrían ejecutar más algoritmos. Por ejemplo, podrían usarse para romper gran parte de la criptografía usada ahora mismo como comentábamos antes, lo cual explica por qué la NSA quería tener un ordenador cuántico. También servirían como buscadores superrápidos si se consigue implementar el algoritmo de búsqueda de Grover, y para la física y química pueden ser muy útiles como simuladores eficientes de sistemas cuánticos. Por desgracia,
Los algoritmos y códigos para ordenadores clásicos no se podrían usar en ordenadores cuánticos y obtener una mejora en velocidad mágicamente. Es necesario desarrollar un algoritmo cuántico, cosa no trivial, e implementarlo para poder obtener esa mejora. Eso, de primeras, restringe mucho las aplicaciones de los ordenadores cuánticos y será un problema a sortear cuando esos sistemas estén más desarrollados. Sin embargo, el principal problema al que se enfrenta la computación cuántica es construir los ordenadores. Comparado con un ordenador normal, un ordenador cuántico es una máquina extremadamente compleja, funcionan a una temperatura cercana al cero absoluto, -273 indicador ordinal masculino C, el soporte de qubits son superconductores y los componentes para poder leer y manipular los qubits no son sencillos tampoco. Además, los qubits no suelen ser estables, en el sentido de que son muy sensibles a las perturbaciones y al ruido. Esto puede llevar a errores en los cálculos, por ejemplo, si el ordenador calcula 1 más 1 y un qubit cambia por ruido igual el resultado nos sale 3, pero también a que el ordenador no sea cuántico propiamente dicho. ¿Que cómo puede ser un ordenador cuántico no cuántico? Tal y como habíamos explicado antes, los dos conceptos relevantes de un ordenador cuántico son la superposición y el entrelazamiento, y sin ellos no pueden existir las mejoras de velocidad que prometen los algoritmos cuánticos. Si las perturbaciones del ordenador modifican qubits en superposición y los llevan a estados clásicos rápidamente, o si rompen el entrelazamiento entre varios qubits, lo que tenemos no es un ordenador cuántico sino solo una computadora extremadamente cara que solo sirve para ejecutar un puñado de algoritmos de manera equivalente a un ordenador normal, y probablemente dé resultados erróneos. De las dos propiedades, el entrelazamiento es la más difícil de mantener y de probar que existe. Cuantos más qubits haya, más fácil es que uno de ellos se desentrelace, lo que explica por qué aumentar el número de qubits no es una tarea trivial. Y no basta con construir el ordenador y ver que salen resultados correctos para decir que hay qubits entrelazados. Buscar evidencias de entrelazamiento es toda una tarea en sí misma y de hecho la falta de evidencias era una de las principales críticas a los sistemas de Dewey en sus inicios.